Pues Campylobacter es una bacteria que existe en el mundo desde hace muchísimo tiempo, que afecta no solo al ser humano, sino que afecta también a animales y, bueno, como otras bacterias, lo que va a producir en el ser humano habitualmente es una infección. Es cierto que hay bacterias que conviven con nosotros de forma saprofita, de las cuales obtenemos un beneficio. Hay bacterias que conviven con nosotros y nos enteramos de que están, nadie obtiene beneficio, quizá las bacterias más de nosotros que nosotros de ellas, pero esta bacteria en concreto, cuando está en nuestro cuerpo, cuando ingresa a través de la vía oral a nuestro tracto digestivo, a nuestro tracto gastrointestinal, va a producir una infección gastrointestinal. Pues efectivamente la vía de entrada suele ser la vía oral y habitualmente la vía oral suele ser a través de alimentos o de agua, porque esta bacteria también se puede transmitir a través del agua, aunque es menos frecuente que otras bacterias que producen infecciones gastrointestinales, ¿no? Distinguir entre un alimento que esté contaminado por Campylobacter y otro de forma, digamos, macroscópica a la vista es bastante difícil, por no decir pues casi imposible, ¿no? Podemos sospecharlo si tenemos determinados alimentos que han sido poco cocinados, que están crudos, o si son alimentos de los que la procedencia no está bien clara, de granjas que a lo mejor no cumplen con las normativas vigentes de seguridad, de procesamiento del propio alimento, de higiene, una serie de normas que están establecidas y que tanto las granjas de origen del animal como las fábricas de procesamiento de esas carnes y de esos alimentos, no solo carnes, también leche, ¿vale? No cumplen con esa normativa, pues podemos en cierta manera sospecharlo, pero viendo el alimento es muy difícil. ¿En qué alimentos probablemente te estés preguntando que se encuentran con más frecuencia? En cualquier tipo de carne, podemos decir, de vacuno, de cerdo y de cualquier ave, por ejemplo, pero sobre todo estas últimas, las aves, sobre todo la carne de pollo, de pavo, etcétera, es donde con más frecuencia lo vamos a encontrar. Y quizá el aumento de consumo de estas carnes en los últimos tiempos, bien ligado pues, a que vayan cambiando un poco las costumbres para la comida rápida, etcétera, o bien también por el precio quizá más económico que la carne de vacuno, etcétera, han hecho que esta infección, la campylobacteriosis, la infección producida por Campylobacter, haya aumentado tremendamente en los últimos tiempos. En principio, cualquier persona que ingiera la bacteria en una cantidad suficiente para producir infección está en riesgo de sufrir la infección. Pero es cierto que las manifestaciones de la enfermedad, de la diarrea, el síndrome diarreico, que es lo que va a producir, sí que pueden variar de más leves, casi asintomáticas, leves, moderadas o más graves. ¿En quiénes se manifiestan de forma más grave? Sobre todo en las personas que tienen alteraciones de la inmunidad. Puede ser que esas alteraciones de la inmunidad sean simplemente porque la inmunidad específica, nuestras defensas, lo que nos defiende frente a los microorganismos agresores, como en este caso, puede ser que el sistema inmunitario esté todavía formándose, como ocurre, por ejemplo, en los niños más pequeños, menores de 2 años de edad, simplemente por lo que llamamos nosotros esa inmadurez del sistema inmunitario, pues están en riesgo de que la infección sea más grave. O puede ser que ese sistema inmunitario esté alterado por una enfermedad, como ocurre en diabéticos, como ocurre en pacientes con cáncer, como ocurre en pacientes que tienen enfermedades de otro tipo inmunológicas, o puede ser que esté alterado porque nosotros lo hemos alterado, como puede ser con tratamientos que sean tipos quimioterápicos, tratamientos con altas dosis de corticoides, etc. Y otro gran grupo en los que la enfermedad se manifiesta de forma más grave es justo el opuesto a lo que decíamos a los bebés más pequeños, que es justo los ancianos. Los ancianos, su sistema inmunitario ocurre lo contrario, que ya se va desgastando, se va cansando, ocurre un fenómeno que nosotros denominamos inmunosenescencia, y entonces las defensas frente a este microorganismo agresor están peor y las manifestaciones de la enfermedad pueden ser más agresivas. Bueno, pues la verdad es que es indistinguible casi de otras enfermedades que producen el síndrome diarreico habitual, como podrían ser más conocidas, ¿no? La salmonela, la salmonelosis, o como podrían ser otras bacterias productoras de síndrome diarreico. Los síntomas pueden ser, como hemos dicho, muy variables, desde muy leves hasta muy agresivos, pero sobre todo lo que siempre prácticamente va a haber son náuseas y vómitos, las heces muy líquidas, un aumento de la frecuencia en la frecuencia de ir al baño, en la frecuencia de emitir las heces, y dependiendo ya del grado se suele añadir fiebre, que puede llegar a ser moderada o alta, se suele añadir malestar general, cansancio, astenia,
Y si la diarrea es muy abundante y muy abrupta y la persona no tiene en ese momento disposición, porque a lo mejor está vomitando, de rehidratarse adecuadamente por la vía oral, lo que aparecen son ya los síntomas de la deshidratación, que pueden llevar a la hipotensión, al fracaso cardíaco, al fracaso renal, etc. Y ahí ya entramos en un estadio, desde luego, mucho más grave de la enfermedad. Desgraciadamente es difícil, es difícil. Sí es verdad que hay algunos síndromes diarreicos, como el producido por el cólera, que el tipo de heces que eliminas es muy característico porque son muy tremendamente acuosas y con lo que llamamos nosotros una especie de granos de arroz, porque salen como una especie de tejido y de sustancia blanquecina que recuerda mucho a eso, y eso te pone sobre la pista de esto podría ser cólera. Las heces característicamente por salmonela suelen ser más verdosas, ¿vale? Por un tema de movimiento de la vesícula biliar y de emisión de la bilis, etc. Entonces, esas heces son verdosas, cuidado con esto. Si tienen mucha sangre y mucho moco, como purulento, entonces ya sí, a lo mejor puedes ir orientándote más hacia otros patógenos, como nosotros denominamos sigela, la sigelosis, que son más graves. Bueno, pues Campylobacter, en su grado, digamos, grave, moderado, grave, suelen ser este tipo de heces, parecidas a estas. Suelen ser unas heces sanguinolentas, unas heces diarreicas, no acuosas, ¿vale? Pero con restos probablemente de sangre. Eso nos puede poner sobre la pista un poco, pero es tremendamente difícil. Bueno, pues para prevenir, una cosa fundamental es prevenir el origen, el procesamiento de las carnes, y para ello la mayoría de las granjas, como decía al inicio, y de las fábricas procesadoras de carne, etcétera, tienen una serie de normas, tanto del procesamiento de animales, como pues nunca mezclar las salas de despiece con las salas de entrada de los animales, donde defecan justo a la entrada, etcétera. El cambio por supuesto, de herramientas, de cuchillos, de la limpieza de las superficies donde se cortan y donde se despiezan. Por supuesto, la formación del personal, los manipuladores de alimentos, existe una reglamentación específica que tienen que obtener unos carnets especiales para cumplir una serie de normas higiénicas, etc. Eso es fundamental. Por supuesto, el empaquetado, todo el procesamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros luego en nuestra casa? Pues mucho cuidado con las carnes, sobre todo de ave, que están poco cocinadas, que están mal refrigeradas, que una vez cocinadas dejamos que se atemperen, que vuelvan a su temperatura, digamos, normal, o las volvemos a refrigerar y las volvemos a cocinar posteriormente. Mucho cuidado con eso. O sea, lo mejor que podemos hacer es cocinar muy bien los alimentos, evitar alimentos que estén crudos, ¿vale? Si nosotros tenemos el pollo y lo vamos a preparar nosotros y lo compramos refrigerado, pues mucho cuidado con si tocamos. Desde luego, esta bacteria se ha aislado en la piel de la mayoría de estas aves, pero donde habitualmente suelen estar es también en su sistema digestivo. Entonces, mucho cuidado a la hora de la limpieza de todo lo que es el intestino, las heces, todo eso. Si el cuchillo se mancha tal, ese cuchillo limpiarlo adecuadamente. Que se manche la tabla donde hemos cortado, esa tabla hay que limpiarla, despreciarla y tomar otra, ¿vale? Y lavarla adecuadamente, etc. Esas son las cosas, y cocinar muy bien los alimentos a una temperatura adecuada. Eso es lo que nosotros podemos hacer por nuestra parte. Que no es una enfermedad rara. De hecho, esto, como es una enfermedad que transmiten los animales al hombre, está englobada dentro de la categoría de enfermedades que consideramos nosotros zoonosis. Cualquier enfermedad que se transmite de un animal a un hombre se llama zoonosis. Bueno, pues dentro de la zoonosis es la zoonosis más frecuente que existe en nuestro medio, ¿vale? Decir que antiguamente, hace algunos tiempos, la salmonela estaba a la cabeza